Ahora, para darle un poco más de sentido a lo que estamos desarrollando, vamos a activar en herramientas lo que es el administrador de paquetes NuGet y vamos a seleccionar la consola de administrador de paquetes. Esto nos va a activar en esta área la consola, la cual vamos a necesitar para poder crear la migración. Recordemos que la migración es en sí el uso de las configuraciones de la clase program, del archivo de configuración de app settings, más la clase de contexto y el modelo. Estos 4 elementos nos van a servir a nosotros para poder construir la migración. Y la migración son una serie de clases. En este caso, con el comando add-migration, tenemos el comando ideal para poder construir la migración. Sin embargo, podemos agregarle un nombre representativo. El nombre pues, puede ser producto migration o producto migración o producto como usted desee. La idea es que esto no entre en confusión para nosotros los programadores en la parte de crear las clases de migración. Presionamos Enter para que veamos el resultado. Esperamos un momento y dependiendo de la velocidad de su internet también, y esto podría pues responder de inmediato. Caso contrario, pues esto llevará un poco también de demora. Y ha fallado. Bueno, ya vamos a verificar. Aparece que ha fallado la migración. No nos dice el por qué, pero sin embargo podemos corroborarlo, por ejemplo, en Program CS. Aquí, por ejemplo, nos aparece el error de que no está application db context, lo que significa que yo debo de agregar using product data, es decir, que ahí se va a encontrar la clase de contexto. Ya con esto corregido, pues debería de funcionar o responder. Ahora, yo volveré a llamar el comando add migration con el nombre de producto migration. Si esto está respondiendo como es, ok, todavía sigue generando error. Bueno, ya vimos program, que ya vimos que no hay ningún tipo de error, ¿sí? Todo se mantiene. Aquí está el otro, use. Aquí tenemos que usar using Microsoft Entity Framework. Este detalle se me había escapado. Observen que aquí hace referencia a usos de clases que ya nosotros hemos instalado a través de NuGet y otras que se han sido creadas, como el caso del de contexto, que lo hemos creado de manera manual. Bueno, siendo así, si se ha corregido los errores, pues ya debería de dar la migración sin ningún problema. Esto significará que en nuestro proyecto va a construir una carpeta, que se llama Migrations, y aquí encontraremos la migración, el nombre de producto migration, que es el nombre que le asignamos, y nos aparece pues también una pequeña configuración de contexto. Y aquí vemos como resultado cómo se va a comportar esa clase de contexto. Entonces, digamos que ahí tenemos la parte preliminar. Pero si ahora lo que queremos hacer es que esta migración responda o funcione, simplemente lo que tengo que hacer es agregar el comando update database. De esta manera, yo lo que voy a dar por sentado es que se me crea la base de datos, bueno, no la base de datos, sino la tabla. Según aquí dice connection string, la propiedad no está inicializada. Veamos, posiblemente acá. Connection, aquí está el problema, connection string. Es muy importante saberlo escribir. A mí se me fue ese detalle. Bueno, si entonces era eso, pues ahora debe de responder sin ningún problema. Y allí está haciendo sus procesos, está realizando la actualización de la clase de migración hacia lo que sería a estructuras SQL. Voy a ampliar un poco acá para que vean qué es lo que he realizado. Lo que ha hecho prácticamente es la conversión de la clase a su equivalente codificación SQL, permitiendo que toda esta codificación, y eso recomiendo que ustedes lo exploren de manera personal, que aquí donde dice producto, que es nuestra base de datos que configuramos, y en las tablas deba de aparecer la tabla productos. Y por cierto, aquí aparece. Algo curioso que ustedes van a notar en este momento, que solo habíamos creado una tabla. Normalmente cuando creamos un objeto producto DB, una base de datos de esta manera, solo nos crea la estructura y los objetos.
Y en el área de tablas solo viene configurado tablas del sistema, tablas externas y tablas de libro de contabilidad. Bueno, estas, digamos, son configuraciones extras, pero estas son carpetas que vienen. Sin embargo, esto que vemos aquí de Immigration, de Role Claims, de Roles, de Claim, de User y todo esto son, digamos, como tablas que se han generado gracias a la clase de Identity, el cual fue un elemento que instalamos a través de NuGet. Entonces, hemos ya creado nuestra tabla o tablas basándonos en las configuraciones de la clase de contexto, el archivo de Absenting, la clase Program y la clase de contexto. Si todo es correcto, entonces lo único que nos va a restar es crear los controladores. Para esto voy a ocultar tanto la carpeta Data, la de Immigration y la de Models, porque ahí tenemos prácticamente todo. Sin embargo, me voy a centrar en la carpeta de controles, porque aquí lo que vamos a hacer es agregar un nuevo elemento. Y este elemento que vamos a agregar va a ser gracias, llamémosle así, a lo que sería a la clase de Entity Framework Core Design. Es decir, que gracias a él vamos a construir el resto de la aplicación. Para esto me voy a ir acá donde dice controlador. Y aquí lo que voy a hacer es que me construya un controlador de MVC con vistas o con views que usen o utilicen el Entity Framework. Haciendo esto y dándole a agregar, me va a aparecer un cuadro de diálogo en el cual voy a seleccionar la clase modelo y la clase de contexto. Para este caso, si nuestras tablas, en teoría, que van a estar representadas en modelo, fueran más de una, aquí tendríamos que elegir una por una. Mientras que la clase de contexto va a ser solamente una. O sea, no van a haber muchas clases de contexto. Por lo cual es muy importante que la configuración se haga bien desde un principio para que responda todo bien. Entonces, en la clase modelo voy a elegir solamente producto, que es de la carpeta models, porque es la que está creada, es la única. Y luego en la clase de contexto, pues no hay nada más que solamente la de application db context. Siendo así, no tocaré ningún elemento, voy a dejar todo por default. Esto es lo que yo llamo también como el scaffolding, es decir, que todo lo va a construir basándose en solamente en esas dos clases y solo basta con que yo la seleccione y le dé clic en agregar. Si todo está correcto, pues al hacer este proceso me va a dar como resultado el controlador y las vistas, porque el controlador en este caso va a ser único y va a estar relacionado con las operaciones CRUD del producto. En el caso de las vistas, porque menciono más de una, aparte que va a construir la carpeta llamada producto y dentro de ella va a crear un index, un create, un details, un edit y va a crear todo el componente estructurado que se llamaría en este caso el CRUD. Así que digamos que aquí ya se construyó, no dio ningún error y aquí tenemos nuestro controlador. Y este modelo lo podemos tomar y asociarlo para nuestros futuros proyectos. Aquí pues no hay mucho que ahondar, si vamos a regresar a ver el controlador, pero sí me quiero ir directamente a las vistas. En las vistas aquí está la carpeta productores, bueno, un nombre pues que quizás se me fue mal a mí, pero en este caso se ha construido. Lo tenemos aquí como el index, el edit, el details, el delete y el create. Todo esto son funciones o características del, en este caso, de la, ¿cómo les podría decir? De las operaciones o de las funciones de un CRUD. Entonces yo lo que voy a hacer es irme a la carpeta Sharded porque voy a seleccionar la IO CSHTML para poder hacer una pequeña configuración. Como esta es una página web básica o una página web maestra, porque de aquí van a depender todas las que creamos, los estilos, las vistas, los botones, los enlaces, lo que usted quiere que sea visual, es aquí donde se desarrolla. He dado más funcionalidad o digamos más realce al backend que a las vistas, pero es por lo mismo. Esto es lo más importante. Entonces aquí nada más lo que voy a hacer es copiarme esto último que es parte de los navbar, porque aquí es donde yo voy a generar lo que sería la navegación de las opciones según menú. Aquí yo lo que voy a hacer es seleccionar, por ejemplo, Home
y privacy, que es el mismo que tenemos arriba, pero acá solamente voy a colocar como dato productos. Bueno, ahí está, productos. Y aquí en privacy lo que voy a colocar es la página principal, que en este caso será mi index, que será este será el principal de todo. Aquí hemos construido un sitio web, si no se han percatado, este es un sitio web con varias páginas web, solo que con extensión CS HTML. Y aquí en Home voy a colocar el nombre de la carpeta según la vista. Aquí sería productos, porque así lo escribí y así lo tenemos que referenciar. Entonces lo guardamos. Una vez hecha la modificación en nuestro navegador o barra de navegación del archivo layout, entonces ya estoy listo para hacer la primera prueba. Es decir, voy a ejecutarlo, voy a ver qué es lo que resulta y ustedes lo van a ver con sus propios ojos. Esta configuración, pues lo normal es que sí lo deberíamos de tener y esto implicaría pues comprarlo o instalarlo. En este caso yo voy a responder que no, porque es una prueba local. Aquí simplemente, bueno, por ese certificado he dado clic en de acuerdo y luego voy a responder que no, para que no se instale. Vamos a ver el resultado y bueno, yo estoy trabajando con una pantalla compartida, por lo cual voy a traer mi navegador a este lado para que veamos el resultado. Así que en unos momentos veremos el resultado y aquí lo tenemos. Obviamente aquí con las modificaciones hechas tenemos el nombre de la aplicación y tenemos los dos enlaces que vienen por defecto y aparece también la de productos que nosotros agregamos. Aquí veremos cómo funciona. Cuando damos clic acá, este es el típico listado que vamos a anotar. No tenemos ningún registro y ahora lo que vamos a hacer es crearlo. Sin embargo, para que se pueda crear los elementos, presiono en Create New y espero a que me aparezca este cuadro. Aquí lo que debo de hacer es solamente llenar con datos. Sin embargo, hay un campo que es el de la fotografía. Yo necesito que explore la imagen y no agregarlo. También tengo el formato de la imagen, perdón, de la fecha, que esta es una característica que programo en el modelo. Ahí podemos ver el tipo de datos que asociamos y gracias a ello es que podemos tener esta vista y este control de manera tal que podemos elegir la fecha de manera, digamos, más atractiva. Así que en la imagen URL vamos a cambiar un poco la configuración porque no debe ser cuadro de texto, sino que debe de ser un botón que me permita examinar en mi disco duro y extraer una imagen. Entonces veamos cómo codificamos esa parte. Ahora que ya estamos dentro del entorno de Visual Studio, lo que vamos a hacer es seleccionar el archivo index de la vista de productos, porque ahí vamos a hacer dos configuraciones. Primeramente lo vamos a hacer en Create y también lo haremos en Edit CSHTML. En Create vamos a buscar el código que está relacionado con la imagen y veremos que es un cuadro de texto. Yo lo que voy a hacer en este momento es sombrear la que hace referencia al cuadro de texto y voy a cambiar por el tipo de archivo. Es decir, que aquí debo de escribir input type file o file para que yo pueda, digamos, hacer ese proceso de seleccionar la imagen y poner otra. Entonces, con este cambio, nosotros nos aseguramos y notaremos que cuando volvamos a probar el programa, va a responder tal como nosotros lo deseamos. Así que esto es lo que yo he modificado, es el único cambio que se ha hecho y ahora vamos a proceder a realizar una prueba piloto para ver cómo responde. Así que es lo único que tenemos que hacer al momento de trabajar con imágenes. Esperamos un momento, guardamos todo también si es necesario, pausa en el video para que veamos qué es lo que se está escribiendo aquí. Así que procedemos a la prueba y esperamos un momento. Vamos a responder a las preguntas que nos lance Visual Studio previo a la ejecución y pues ahí lo tenemos. Respondemos que sí, luego que no y luego de acuerdo. Nuevamente pues traeré a esta pantalla lo que será el navegador por defecto para que veamos cómo resulta todo este trabajo.
Y aquí vamos a ver el cambio. Me voy a ir directamente a productos. Voy a ir a la opción de crear un nuevo registro o create new. Y de esta manera ahí está el botón. Es decir, que cuando lo presiono, yo lo que haré es seleccionar un archivo de imagen. Me va a permitir extraerlo sin ningún problema. Así que vamos a probar con un pequeño ejemplo. Voy a escribir aquí Pepsi. Voy a escribir aquí un precio. Luego una descripción. Y luego voy a destacar el nombre de la imagen, que en este caso no es destacarlo, sino que más bien seleccionarlo dentro del conjunto de archivos que tengo en mi equipo. Así que esperemos un momento. Aquí tengo unas imágenes de muestra, selecciono y luego pues coloco la fecha de creación, que en este caso pues lo voy a dejar con la fecha del día de ahora. Le doy un clic y se agrega el nuevo registro. Entonces ahora lo que voy a hacer es guardarlo y me regresa al index. Y ahí vemos el registro y vemos que aparece el nombre de la imagen, pero no la fotografía. Esa es una característica que vamos a corregir. Eso digamos que hoy sí nos permite seleccionar archivos, pero no guardarlo. Esa es una de las configuraciones que haremos en breve, por lo cual pues no perder el hilo o la idea de este proyecto. Así que ese es todo el trabajo que hemos hecho en relación a este tipo de ejercicio. Así que vamos a seguir trabajando con Edit. También modificamos porque también tendremos la posibilidad de corregir lo que sería la imagen si es posible.